Bueno, continuamos con la tercera parte de nuestro video. Aquí vamos a hablar de alternativas al blockchain y alternativas a tecnologías basadas en blockchain. Vamos a ver, por ejemplo, IOTA, que en su propia página se define como el primer DLT. DLT son las siglas en inglés de Distributed Ledger Technology, que es la tecnología de contabilidad distribuida. Entonces se define como el primer DLT de código abierto que se está construyendo para impulsar el futuro del Internet de las cosas, con microtransacciones ininteligibles e integridad de datos para máquinas. Entonces IOTA es una de las tecnologías de las que vamos a hablar, y esta se basa en una estructura de datos. No se basa en blockchain como Bitcoin, se basa en una estructura de datos llamada DAG. DAG es un grafo acíclico dirigido, del cual hablaremos en un momento. Entonces, en la página de iota.org encontramos una definición amplia de lo que es esta moneda, de lo que es esta tecnología, y cuál es el problema que busca solucionar que hay presente en tecnologías como blockchain. Entonces, esta dice que se propone como una alternativa a las que son basadas, una tecnología alternativa a las tecnologías basadas en blockchain, y que soluciona un defecto técnico, que este defecto viene inherente al diseño de las criptomonedas o las cibermonedas basadas en blockchain por el mismo diseño de blockchain. Es a medida que blockchain gana fuerza en el mercado y hay más usuarios y se agregan más nodos a esta red, empieza a disminuir, por ejemplo, la velocidad de transferencia. Los primeros usuarios se ven afectados por tiempos de transacción lentos y por tarifas vertiginosas. Además que el aumento en el valor de las recompensas financieras por validación de transacciones, es decir, por ejemplo, lo que es la minería de datos, cada vez es más costoso y más complejo. Por ejemplo, en recursos como la energía, para minar datos cada vez es mucho más alto el valor de estos. Son las recompensas financieras es que se le entrega el bloque a quien las logre minar. Entonces, esto ha sido uno de los problemas que se busca solucionar con tecnologías como el DAG, que es de IOTA. La tecnología que utiliza IOTA es propia de IOTA, se llama Tangle, pero es básicamente el grafo acíclico dirigido del que hablábamos. Entonces, como decíamos, que es lo que busca es precisamente solucionar ese problema. Otro problema que no mencioné es que con el aumento de esas recompensas tan altas y además costosas en blockchain, esto ha hecho que las redes tiendan a, digámoslo así, centralizarse en unos pocos actores poderosos. IOTA entonces ofrece distribuir y sincronizar libros de datos y dinero en entornos seguros, distribuidos, descentralizados y sin permiso, o sin permiso más bien es como sin un control por una entidad autoritaria. Y al eliminar la necesidad de terceros confiables o como unos supervisores y árbitros, hace que tenga unas ganancias grandes en eficiencia. Entonces, el concepto de Tangle, como ya lo decía anteriormente, está basado en el grafo acíclico dirigido y funciona de la siguiente forma. Para participar en esta red, un participante o nodo simplemente necesita realizar una pequeña cantidad de trabajo computacional, que es verificar dos transacciones anteriores. Esto en relación a lo que hace el blockchain es mucho menor. En blockchain se debe revisar la cadena anterior y un montón de cuestiones de los bloques anteriores. En esta, cada nodo debe realizar una revisión, una supervisión únicamente de dos transacciones anteriores. En lugar de crear una jerarquía de roles y de responsabilidades en la red, cada nodo tiene los mismos incentivos y recompensas. Para realizar una transacción en Tangle, se deben validar
2 transacciones y la recompensa por hacerlo es la validación de su propia transacción mediante alguna transacción posterior. Es decir, así como este nuevo nodo que va a entrar revisa 2 transacciones que ya estaban hechas, lo que él gana es que los siguientes nodos revisen sus transacciones. Eso hace que además el costo no sea como un pago por adelantado como se hace en otras tecnologías, sino que el precio de sus transacciones o su ingreso sea completamente gratuito. Lo que le está haciendo es hacer un trabajo adelantado de revisar transacciones anteriores y asimismo son revisadas sus transacciones posteriormente. Con ese sistema de validaciones, a este sistema de pago por adelantado se llama Pay It Forward. Con ese sistema de validaciones no hay necesidad de ofrecer recompensas financieras. Las transacciones con IOTA son y siempre serán completamente gratuitas, dice iota.org. Vamos a ver con más detalle cómo funciona más que el Tangle la estructura de datos de grafo acíclico dirigido o DAG. Entonces esto lo podemos definir. Leamos aquí, es un sistema de almacenamiento donde cada uno de los nodos se vinculan entre sí. Cada enlace entre elementos tiene una dirección y se dice que es acíclico porque no se pueden crear bucles. Entonces entendemos por este grafo, es como decir un sistema de almacenamiento. Vamos a ver más bien gráficamente cómo se puede representar y cómo podemos entender este grafo acíclico dirigido. Entonces vamos a representar con un círculo, con cada círculo una serie de transacciones. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 transacciones. En esta tecnología le vamos a llamar site. Cada site contiene los detalles de cada transacción. ¿Cuáles son los detalles de cada transacción? Por ejemplo, quién es el emisor, quién recibe la transacción, cuál es el valor, la fecha, etcétera, entre muchos otros. Bueno, cada nodo tiene una conexión con al menos 2 transacciones, como lo decíamos en la definición del Tangle. Cada nodo tiene una conexión, entonces esas conexiones los vamos a llamar edges. Y cada edge se encarga de validar la transacción. Para que la transacción se considere confirmada, se requiere que a este nodo apunten al menos 2 edges. Entonces a estas conexiones, las flechitas que vemos en pantalla, los llamamos edges. Entonces vamos a ver cómo podemos agregar una nueva transacción a nuestra red o a nuestro grafo. Aquí tenemos nuestra nueva transacción pintada en color verde y tenemos el grafo asimétrico dirigido ya en funcionamiento. Vamos a mirar cómo esta nueva transacción se va a vincular con la red. Entonces tenemos que tener en cuenta que, como habíamos dicho, así como cada nodo debe apuntar debe revisar 2 transacciones, asimismo cada nodo debe estar verificado también por otros nodos. Por eso en este caso los nodos o transacciones a los que no apuntan al menos 2 edges los vamos a conocer como tips. En este caso los que están en color rojo son los tips. Recordemos, estos rojos son los nodos que no tienen un edge o 2 edges al menos, apuntando a ellos. Por eso no están verificados y todavía no son confiables. En color verde tenemos nuestra nueva transacción y esta debe unirse al menos a uno de los 2 tips del grafo para que haga parte de la red. Por tanto, entonces aquí en esta tecnología se tiene un algoritmo que selecciona aleatoriamente a dos de estos nodos de la red y se conecta mediante un edge. Si alguno de los tips contiene una transacción inválida, se interrumpe la conexión con ella y se selecciona otro tip. En este caso vemos, por ejemplo, un ejemplo es que el nuevo nodo genera 2 edges a los 2 nodos o transacciones que están en la parte inferior del grafo. Como podemos ver, la transacción inferior, la que está más abajo, queda verificada automáticamente porque ya tiene 2 edges que están apuntando hacia ella. Si no hay ningún problema con esta transacción, este tip, recordemos que el tip es rojo porque no estaba todavía verificado por 2 edges al menos, este tip se convierte en un site.
el site era el estado ya comprobado por los demás. Y es mucho más rápido que el sistema de Bitcoin, que es el que llaman del 51%. Recordemos que ese del 51% es que para que sea confiable, la información que tienen determinados nodos en la red deben coincidir la información que tiene allí con al menos lo que diga la mayoría de la red, por eso le llama del 51%. Entonces, bueno, otra cosa es que adicionalmente cada site o cada nodo tiene asignado un peso. Este peso representa un concepto que es el que llaman Proof of Work, que es como la cantidad de trabajo que ha realizado el nodo para verificar alguna transacción. Entonces, por ejemplo, el nodo que está en verde, digamos que al apuntar, al sacar dos edges y apuntarlos a dos nodos, supongamos que se le va a asignar un valor de 2 en el Proof of Work. Este peso es el peso del Proof of Work de ese nodo, pero además cada nodo tiene un peso acumulado, que es el peso de sí mismo más la suma de todos los nodos anteriores que apuntan hacia él. De esta forma, cuantos más usuarios se unan al grafo, pues más rápido también va a ser el proceso de comprobación. Imaginemos que a esta red empiezan a entrar muchos más nodos por segundo. Asimismo, los tips que están sin comprobar, pues cuanto más rápido entren nuevos nodos, van a verificar estas transacciones y va a ser mucho más rápido. Esto en contraste con blockchain, pues sí parece mucho más rápido. Recordemos, por ejemplo, que en Bitcoin se estima que en este momento, por la cantidad de usuarios, se pueden ejecutar como máximo 7 transacciones por segundo. Bueno, esto es de un artículo de 2017. No sé, en este momento, para 2017 era un máximo de 7 transacciones por segundo. Y en relación pues a las necesidades del mercado, esto es bastante insuficiente. Si lo comparamos, por ejemplo, con las transacciones de Visa, se estima que son alrededor de 50.000 transacciones por segundo. En comparación pues con Bitcoin, que son máximo 7 por segundo, hay una diferencia enorme. Entonces, hasta ahora, según el portal criptonoticias.com, IOTA ha logrado experimentar hasta 182 transacciones por segundo, es decir, 26 veces la velocidad de Bitcoin. Si Bitcoin tiene 7 por segundo, pues IOTA 182, pues son 26 veces la velocidad de transacción de IOTA. Y pues si se va a volver una moneda de uso cotidiano, pues tiene las de ganar una que sea mucho más veloz. Bueno, ya conocemos IOTA, que es una tecnología que no se basa en blockchain, sino en Tangle, que a su vez está basado en DAG, un grafo acíclico dirigido. Pero entonces miremos qué otras cibermonedas usan arquitecturas diferentes a blockchain. Coti es una que también está, por ejemplo, basada en DAG, al igual que IOTA, que fue la que explicamos en el anterior slide. Miremos este que es Ripple, que se define, dice que es una tecnología, pues esto no es una tecnología que esté basada también en blockchain, ni tampoco en DAG, sino que está basada sobre un sistema que se basa en acuerdos, llamado consenso, o ledger de consenso distribuido. La tecnología Ripple tiene su propia moneda, que es la XRP. La base del sistema Ripple es un registro, o en inglés ledger, que tiene forma de una base de datos desplegada desplegada o distribuida, y que conserva todos los datos sobre las cuentas y transacciones de los usuarios. En funcionamiento se realiza mediante el protocolo RPCA, o Ripple Protocol Consensus Algorithm, que es el algoritmo pues de consenso distribuido. Bueno, ¿cómo podemos entender esto? Básicamente el DLT es como el padre de varias de estas tecnologías. Se dice, por ejemplo, que blockchain es una subcategoría de las DLT, o de estos registros
distribuidos. Y entonces se puede definir como un acta de registros o como una base de datos distribuida en el cual se registran, pues, por ejemplo, usuarios, transacciones, igual que en una base de datos común y corriente, solo que se encuentra distribuida. Bueno, vamos a ver estas DLTs. Aquí la definimos: tecnología de registros distribuidos. Es un registro de transacciones respaldadas por una red descentralizada desde diferentes ubicaciones, eliminando la necesidad de un sistema o autoridad central. Recordemos entonces que blockchain es una DLT, más DLT no está basado en blockchain. Este es, por decir, el padre, o lo que está por encima, o en lo que está fundamentado el blockchain. Vamos a mirar gráficamente un ejemplo de cómo funciona el sistema DLT. Bueno, entonces, inicialmente tenemos un nodo que, digamos, va a ser un nodo que representa otra vez una transacción. Esta transacción se va a realizar y se va a entregar a otro nodo. Pero esta información no va a quedar únicamente guardada en estos dos nodos, sino que el primer nodo lo que hace es guardar la información de la transacción en una base de datos. La base de datos contiene, como habíamos dicho, el emisor, el receptor, la cantidad, si estamos hablando, pues, por ejemplo, de transacciones monetarias, fecha, todo lo que deba guardar, como si se tratara de una base de datos común y corriente. ¿Qué pasa cuando llegan más nodos a la red? Se tiene cada nodo que realiza una transacción debe guardar en una base de datos el historial de la transacción anterior más la transacción que está haciendo. Pero entonces, ¿qué pasa si el último nodo desea revisar algo de un nodo que está lejano a él? A veces se puede complicar por cuestiones de permiso o porque debe recorrer un grafo de manera muy amplia para llegar a uno de los datos de la base de datos. Para esto lo que se plantea es la solución de la DLT, que es que todos los nodos guardan, digamos, por decirlo así, en la misma base de datos, solo que esta base de datos está distribuida en bloques o está almacenada de manera distribuida, pero todos apuntan a la misma base de datos. Bueno, otra tecnología diferente a las anteriores es Cardano. Esta se considera de la tercera generación junto a IOTA, que busca también solucionar tres problemas que están en las generaciones anteriores de las cibermonedas. Los tres problemas que están presentes en las anteriores son la escalabilidad, como en el caso de Bitcoin, que a más cantidad de usuarios en la red, pues va a ser mucho más lenta la velocidad de transferencia. La interoperabilidad. El problema de la interoperabilidad se basa en que al haber tantas cibermonedas y tantas criptomonedas, no se tiene como una cuestión universalizada de cuál es la que se va a usar, y si se pudieran hacer transacciones entre ellas. Por ejemplo, hay muchas entidades bancarias, tengo entendido, que no reciben transacciones con muchas otras. Lo que busca Cardano es ser el puente para hacer transacciones entre una criptomoneda y otra. Y el otro problema que intenta solucionar es la sostenibilidad. Cardano, por ejemplo, a diferencia de blockchain, no permite que todos los nodos minen nuevos bloques. Esto para evitar, pues, lo que hablábamos antes de lo costoso que se vuelve la minería de bloques cuando la red es tan extensa. Se habla de toda la energía que necesita un nodo para minar un nuevo bloque es, pues, tan alta que hoy en día no es rentable si no se tiene una gran infraestructura. Para evitar este problema, entonces, Cardano lo que hace es no permitir que todos los nodos minen nuevos bloques. Un algoritmo selecciona digamos, unos nodos líderes. Estos nodos líderes son los que están autorizados para generar nuevos bloques. ¿De qué forma? Pues ellos son los que van a estar escuchando las nuevas transacciones de la red.
Si por alguna razón uno de los nodos no pudo almacenar la información, pues pierde la oportunidad de minar nuevos bloques y se entrega a otro y tendría que esperar a que por el algoritmo de asignación vuelva a ser seleccionado. Entonces, de esta manera pues se generan los bloques en la tecnología Cardano. Cardano divide en subredes toda la red, a diferencia a través de blockchain, para hacer un poco más rápido la conexión entre todos los nodos. Entonces divide la red en subredes usando una técnica llamada RINO, que es Recursive Inter-Network Architecture. Entonces cada nodo se agrupa con algunos otros en subredes. Igual, si es necesario, estos nodos o estas redes o estas subredes pueden consultar las demás subredes. De esta forma solucionarían mucho la demora entre una consulta y otra, que es uno de los problemas a solucionar. Bueno, para terminar, pues bueno, mencionar varias tecnologías que funcionan, algunas basadas en blockchain, otras no. Entonces, por ejemplo, una de ellas es Bitcoin, que ya como bien sabemos, la más conocida, y creo que es de las que está más costosa, no sé si es la más costosa. El Ethereum, que está basado también en blockchain. Ripple, que lo acabamos de mencionar, no está basada en blockchain. Bitcoin Cash, hace parte de la red Bitcoin. EOS, que es una nueva criptomoneda, sí está basada en blockchain y fue creada para asistir las aplicaciones comerciales descentralizadas. Stellar es otra criptomoneda, es otra tecnología, y su criptomoneda es XLM. Es una plataforma de consenso completamente descentralizada, mantiene cualquier tipo de divisa y está equipada de intercambiador descentralizado e incorporado que puede ser utilizado para vender cualquier moneda o activos. Otra tecnología es Cardano, que acabamos de mencionar. Otra es NIO, que es una plataforma de activos digitales. Antes esta era conocida como la voy a deletrear, ANTSHARS, algo así como Anchares. A menudo se conoce como el Ethereum chino. Hace poco los representantes del proyecto decidieron terminar por completo con el proceso de renombramiento. En particular, la startup china anunció el Upgrade Blockchain Node, renovación de la documentación técnica, redes sociales. Bueno, esto es como una especie de Ethereum, pero es desarrollado en China y esta sí está basada también en blockchain. Otras son IOTA, Monero, bueno, etcétera, entre muchas otras tecnologías. Y esto ha sido entonces la última parte del video de cibermonedas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.